En este contexto de un paisaje mediterráneo seco es donde están los olivares y los viñedos que nosotros estamos estudiando. Que como son unas plantas muy resistentes, son unas plantas sufridas, necesitan pocos recursos y normalmente se colocan en los peores suelos, muchas veces se colocan en pendiente. Entonces, la primera aproximación del uso de las cubiertas vegetales en este tipo de cultivos es precisamente para proteger esos suelos contra la erosión, porque tienen tres problemas estos suelos. Uno, el clima, es un clima difícil, poca agua, mucha temperatura. Tienen un problema de que el suelo en el que están asentados es un suelo, no vamos a decir malo, porque es el suelo que es, pero es un suelo que no es demasiado fértil. Es poco profundo, tiene poca cantidad de materia orgánica, tiene pocos nutrientes. Y el tercer problema que tiene es que lo estamos manejando de una manera que no es apropiada, en la mayoría de los casos. Pues yo me llamo Aaron Robles, soy de Galve. Llevo pues desde el 2015 de joven agricultor y empecé con la cubierta pues hace 4 o 5 años con cubierta vegetal. Esto es una plantación de olivos con Nicabra, hay 2,5 hectáreas y pues con la cubierta estoy contento. Al principio, pues como no sabíamos lo del tema de la cubierta, pues yo araba. Y araba pues como se ha hecho siempre, hasta metiendo cultivadores, pues intentando de que no quede ni una hierbecita, que quedara lo máximo limpio posible. Pero yo me di cuenta de que eso no podía ser así. Eso no podía ser así porque todas las raíces que tiene el olivo, sobre todo las más pequeñas, porque la raíz que absorbe el agua no es la raíz grande, la más pequeña, la que son finitas, pues esas te las cargas, esas no. Entonces pues ya decidí de comprarme una desbrozadora y llevo pues 5 años con la desbrozando. En principio se echaba herbicida a la línea, se dejaba la calle de cubierta y ahora pues ya he decidido de toda la parcela de dejarlo en cubierta. Somos viticultores de la Ribera del Duero, en el pueblo de Fuentenebro, en la provincia de Burgos. Nosotros llevamos dedicándonos a esto pues más o menos unos 20 años. Nosotros en casa lo que hemos visto es el uso de herbicidas, el laboreo, y al final pues vas poco a poco haciéndolo y adaptándote pues a lo que se ha hecho siempre en casa y obtienes resultados, ¿no? Y dices, sí, bueno, pues nuestro pueblo tiene una orografía especial, ¿no? Tenemos pendientes de más de un 10% y nos empezamos a dar cuenta de que estábamos perdiendo suelo, de que la tierra pues estaba pues cada vez no muerta, ¿no? Porque las cepas estaban ahí y seguían funcionando bien y seguían trabajando bien, pero queríamos ver el futuro, ¿no? ¿Qué nos deparaba si no luchábamos contra esa pérdida de suelo cada vez que labrábamos? Y bueno, pues empezamos a indagar sobre las cubiertas vegetales, empezamos a informarnos, a ver qué beneficios, qué podíamos conseguir con las cubiertas. Y si bien, pues dijimos un día, bueno, vamos a ir probando, y en una de las viñas no era ni la que más pendiente tenía ni la que podía padecer más pérdida de suelo, sino que dijimos, bueno, pues esta puede ser, y dijimos, vamos a dejar cubierta. Y la verdad que los primeros años no nos fue mal, tuvimos unos tipos de hierbas que no eran muy competitivas con las cepas, pero luego poco a poco empezamos a ver que como cardos, como alguna hierba pues que era muy invasiva y que si no labrábamos pues podían con las cepas. De hecho pues esa viña empezó a sufrir y le empezamos a dar otra vuelta. Lo que sí que hemos comprobado en alguna de nuestras parcelas es que sí que funciona. El tiempo, claro, no es de hoy para mañana, sino 2 o 3 años estamos viendo que esas cepas están respondiendo, que el suelo está respondiendo, y a pesar de que nosotros, claro, para tener una cubierta, digamos, 100% controlada, hay que emplear mucho tiempo, maquinaria, que no todo el mundo, claro, es un gasto adicional muy importante, y luego la siembra, que también, si la dejas espontánea, nada, pero al ser sembradas, nosotros también tenemos el condicionante de que tiene que ser, si hay semilla ecológica, tiene que ser semilla ecológica con el coste que conlleva,
y si no, tienen que ser semillas sin tratar, que también tienen un coste más alto que una semilla normal y corriente. Entonces también hay que tener en cuenta todos estos condicionantes, digamos, para las cubiertas. Ahí nos dejamos asesorar, ¿no?, por casas que tienen semillas y bueno, pues lo que estamos sembrando son cubiertas con gramíneas, leguminosas y alguna crucífera. Pues lo que más utilizamos son avena, beza y rábano, también algo de trébol también incluimos en nuestras mezclas. Y bueno, pues cuando llega mayo y lo ves tan bonito, pues dices, bueno, pues ha merecido la pena, ¿no? Luego pues vas viendo que al tenerlas recortadas o incluso en algún momento las tenemos que arar por el miedo a las heladas, pues empiezan a crecer otro tipo de hierbas, pero bueno, para nosotros creemos que también pueden ser beneficiosas y luego el resto del verano, pues según la pluviometría que podamos tener, o las segamos o las dejamos crecer o jugamos un poquito en función de eso, de cómo viene el verano de fuerte o como estos 2 últimos años, bueno, pues que julio nos acompaña un poco porque ha habido lluvia y hemos podido mantenerlas. Bueno, pues hemos decidido poner cubiertas en la explotación que llevamos, primero para evitar la erosión que tenemos en los viñedos con tanta pendiente como estos, mantener los suelos, evitar que tengamos un lavado de terreno que nos produce pues, descalce de las plantas, arrastre de materia orgánica y bueno, pues otros factores que influyen bastante en el desarrollo de las plantas. La climatología en la denominación de origen rueda, como la mayor parte de Castilla y León, se caracteriza por tener veranos muy secos y muy calurosos, inviernos relativamente secos y muy fríos. Entonces, claro, con el contexto de cambio climático que tenemos actualmente, nos estamos dando cuenta que los inviernos cada vez son más suaves, siguen siendo secos y los veranos son extremadamente secos y muy calurosos. O sea, hemos pasado de tener una pluviometría anual 400 litros por metro cuadrado al año a pasar a tener estos 2 últimos años, la añada 22 y la añada 21, hemos andado en torno a 195 250 litros por metro cuadrado, que es poquísimo. Entonces, a priori la cubierta vegetal debería ser contraproducente. Pero bueno, trabajando con especies que no son competitivas con el viñedo, no hemos llegado a tener problemas de competencia por el agua. Depende del año de lluvia que venga, si viene un año lluvioso, las olivas de secano hay que dar más pasada de desbrozadora para intentar de que la hierba no compita con el olivo. Hay que intentarlo. Claro, es más trabajoso. Si ha habido, por ejemplo, este año, en junio llovió, pues en junio, a mediados de junio, hubo que dar otra pasada de brozadora, porque con el agua que cayó, la temperatura de junio, la hierba subió bastante y hubo que dar una pasada para controlarlo. Para que no compita con el olivo, que es lo principal, que la cubierta vegetal no compita con el olivo. Aparte de los beneficios que estamos hablando del agua, de retención del agua, de enfermedades, de plagas, de carbono, de todas estas historias, lo que interesa en una cubierta vegetal es que no compita con el olivo. Soy César Laguía, el propietario ahora de esta viña, herencia de mi padre y anteriormente de mi abuelo, que fue el que la plantó junto con los olivos que hay alrededor. Tiene 78 años y hace 35 años pues decidí pues ese año no echar nada en la viña, con lo cual pues desde entonces no se le ha hecho absolutamente nada a la viña. Inconvenientes de este sistema de agricultura natural, lógicamente hay años que hay mucha pluviometría, por ejemplo el 2018, y salió a 4 kilos por cepa. Pero el año siguiente, en el 2019, pues salió 10 veces menos. Entonces, claro, el precio que tiene que tener una y otra está muy descompensado, no puede llegar a compensar una con otra porque es una barbaridad la diferencia, pero bueno, hay que reconocer que la excelencia, tanto en uno como en otro caso, es inigualable.
Lo que no puede ser o lo que no podemos pretender es, por querer tener todos los años la misma producción y el mismo rendimiento, pues claro, cambiar lo que es realmente la esencia del vino, que es el alma mater, que es la naturalidad del producto. El problema de la pérdida de suelo en la Comunidad de Madrid es muy importante. Nosotros hemos medido en suelos labrados en la zona de Aranjuez de unas 8 o 9 toneladas por hectárea, pero hay eventos muy erosivos en los que se han llegado a medir 90 toneladas por hectárea de pérdida de suelo, cuando el límite que la Unión Europea nos está diciendo de pérdida de suelo es entre 1 y 2 toneladas por hectárea. Entonces este suelo lo debemos considerar un recurso no renovable y hay que conservarlo. Nosotros, nuestro origen es el uso de las cubiertas vegetales para prevenir la erosión, que es un problema verdaderamente grave porque cada año se pierden a lo mejor una cantidad que parece poco importante. En un espesor se pierde mucho menos de 1 milímetro cada año, pero estos son cultivos que se hacen durante décadas. Entonces, a lo largo de los años y como consecuencia de tormentas erosivas muy fuertes, que las hay, las danas y todos estos que están en los medios de comunicación todos los días, en vez de perderse 0,1 milímetros, a lo mejor pierdes varios centímetros de tu suelo, o a veces pierdes incluso decenas de centímetros. Eso puede pasar. Entonces, esta es una primera aproximación y la más importante desde mi punto de vista en este tema, porque estás protegiendo el suelo. Gracias a esa parte de conservación del suelo entramos a trabajar con cubiertas vegetales y aquí además vemos que, además de frenar el problema de la erosión, conseguimos que mejore la materia orgánica del suelo. Y la materia orgánica mejora tanto por el aporte de los restos de la biomasa de las plantas que tenemos. Además, las cubiertas vegetales nos sirven como sumidero de carbono de la atmósfera, por tanto estamos retirando toneladas de carbono atmosférico y fijándolo en nuestros suelos y almacenándolo ahí. Un suelo es un sistema que se autoalimenta a sí mismo porque tiene una vegetación encima que se muere y esa vegetación entra a formar parte de los horizontes superficiales del suelo y la lluvia se va llevando esos materiales hacia los horizontes que son un poquito más subsuperficiales y así se forma un suelo. Pero cuando tenemos un sistema agrícola, todo ese equilibrio se rompe y se rompe como consecuencia del laboreo. Y el laboreo lo que está haciendo es oxigenando el suelo, disgregándolo, rompiendo su estructura y convirtiéndolo en un suelo, como decía antes, un suelo vulnerable. ¿Qué pasa con los cultivos que se labran? Pues los cultivos que se labran son un sistema de exportación constante, siempre se está exportando y entonces estamos trabajando el suelo como si fuera una mina y eso no puede ser. Nuestro suelo no es un recurso minero, es un recurso que tiene que permanecer generación tras generación. Así que el laboreo es algo que en la medida de lo posible debería limitarse. Nosotros apostamos por las cubiertas, pues primero para enriquecer el suelo. Como hemos hablado antes y ha dicho César antes, en este pueblo la orografía es, vamos, brutal y hay unas pendientes del 15, 18, 20%, en algunas parcelas incluso más. Entonces llovía, todo el suelo se lavaba. Con esto intentamos retener un poquito, pues que no haya escorrentía. También un poco por el desnivel que hay, que todas las parcelas en la zona esta hay algún tipo de desnivel. A la hora de las lluvias pues hay un desplazamiento de nutrientes que con la cubierta vegetal pues no ocurre. El agua que escurre con la cubierta vegetal pues es agua clara, no tiene ningún desplazamiento de nutrientes que ocurren en otro tipo de arado. El nutriente se queda en la parcela. Se queda en la parcela. Comenzamos con las cubiertas vegetales hace muchísimos años. Bueno, es por puro convencimiento de que, sobre todo, con la capacidad de utilizar el riego por goteo, que eso es una diferenciación importante, es decir, en cultivos en secano creo que a lo mejor no es tan recomendable en todos los casos, ¿no? Pero en nuestro caso, que tenemos riego por goteo, que utilizamos el riego por goteo deficitario, es una herramienta que nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo a lo largo del año.
¿Y por qué hay mucha gente que en este entorno no lo utiliza? Pues yo creo que precisamente por eso. Bueno, hay una parte de tradición que pesa muchísimo en nuestra zona, pero también en el cultivo en secano, el cultivo en vaso en secano, que es el cultivo mayoritario de los pequeños viticultores, creo que es muy difícil aplicar las cubiertas vegetales. Yo creo que habría ocasiones en algunos lugares, en algunas pendientes, de aplicarla, pero bueno, ahí también pesa mucho la tradición, ¿no? Es complicado cambiar un hábito, una forma de trabajo que viene de generaciones, ¿no? Y en cuanto al orden de importancia que yo le doy por lo que aporta la cubierta vegetal, en una finca como esta, por ejemplo, en la que de la zona más alta a la zona más baja tengo 60 metros, tengo un desnivel de 60 metros, pues el número uno, la erosión. El número uno, porque a mí las cepas de la zona alta se me estaban descalzando, estaban apareciendo en las zonas calcáreas, y en las zonas de abajo hay zonas en las que me llegaba, después de una tormenta de verano, me llegaba la arena a la línea de la cepa, ¿no? a la línea del alambre, ¿no? 50 centímetros de acumulación de arena. Bueno, ¿para qué quiero yo eso, no? Soy Elena Sánchez, de Olivares La Común. Elaboramos un aceite que es AOV La Común, mi hermana y yo, y llevamos 3 años en este proyecto. Estamos ahora mismo en una parcela en Alcocer, en la provincia de Guadalajara, que compramos hace un par de años. Y en esta parcela se lleva aproximadamente en torno a 10 años sin practicar el laboreo, pero va por zonas. Nosotras nos planteamos el abandono del laboreo primero por una cuestión de responsabilidad ambiental, porque veíamos que la pérdida de suelo que tenemos a nivel del campo es impresionante, sobre todo en el olivar y en la viña. Entonces las escorrentías que tenemos son brutales y no queríamos seguir contribuyendo de alguna manera a todo esto. Y luego también pensábamos que queríamos mejorar la estructura de nuestros suelos de alguna manera y claro, es imposible, tú no puedes estar siempre haciendo aportaciones y aportaciones y aportaciones, y la mejor manera pensamos que era el tema de las cubiertas vegetales espontáneas, como estamos haciendo en nuestro caso. Además de la pérdida de suelo, que es probablemente el efecto más importante que tiene este tipo de manejo tradicional, hay otros aspectos, como por ejemplo la pérdida de agua. Si nosotros estamos en un entorno en el que solamente llueve 400 litros por metro cuadrado y estamos perdiendo, como consecuencia de estas descontrol a la hora de cuando cae el agua, en vez de infiltrarse en el suelo, circula por la superficie. A lo mejor estamos perdiendo el 10, el 15, el 20% del agua que está entrando. Eso para nuestro clima es una tragedia, perder el agua. También una cosa importante, bueno, a nosotros no nos ha pasado, pero en zonas no muy lejos de aquí ha pasado pues unas lluvias bestiales y tienes que entrar a tratar a la viña ese día sí o sí, o al día siguiente. Si tienes cubierta puedes entrar más fácilmente que si estará o no entras en una semana. El problema de tener el suelo labrado es que cuando vas a recoger, en el caso de la aceituna, si el suelo está labrado y ha llovido recientemente o hay mucha humedad en el suelo, todo se embarra. Hay momentos en los que no vas a poder acceder a la parcela porque si vas a echar tendales se te va a ensuciar la aceituna y no puedes entrar cuando tú quieres. Sin embargo, con una cubierta vegetal no tienes el problema del embarramiento y eso también es una circunstancia interesante a tener en cuenta. Aquí pueden caer 200 litros de agua, que el día siguiente estamos recolectando la aceituna y aquí no hay ningún problema, pueden pasar los tractores por encima, se puede trabajar bien. Con respecto al tema de trabajar, es uno de los puntos a favor que tiene la cubierta vegetal. Una tierra arada pues es más molesta a la hora de todo. Hay muchas parcelas que se están arando para la recolección, antes de la recolección, que yo no sé cómo luego se meten, porque así pasa algunas veces, que se atascan y esto
pues esto es mucho más cómodo para todo, para venir a verlo, para estar, para cosechar, la verdad es que la parcela está muchísimo mejor así y así va a estar durante muchísimo tiempo, ¿no? Una gran ventaja que yo veo, aparte de evitar la erosión, es entrar en cualquier momento a hacer cualquier acción en el viñedo, por ejemplo, tratamientos tras una tormenta. Este año hemos tenido a principios de septiembre, en algunos momentos es más común en julio, tormentas de 20, 30, 40, 50 litros por metro cuadrado. Inmediatamente tienes que entrar a tratar en el viñedo para evitar enfermedades fúngicas. Si no tienes cubierta vegetal, hay veces que tienes que esperar 3 o 4 días para que percole esa humedad, para que las zonas bajas no te quedes atascado. Aquí entramos sin ningún problema al día siguiente. En cuanto acaba de llover, entramos. Es una grandísima ventaja, aplicar los tratamientos en el momento correcto para que tengan más efectividad y tengas menor pérdida de producción precisamente por eso, ¿no? Con lo cual incluso la producción puede ser mejor por eso, ¿no? Bueno, al final es que solo con la única ventaja que le puedes demostrar a un agricultor o a un viticultor, la primera de todas es decirle, mira, el día que llueva, que a mí te caen 20 litros, 30 litros, que te tiras una semana sin poder entrar por las condiciones del suelo que tenemos, en una cubierta vegetal, 2 días entras y tratas y no tienes problema. A la rodera, sí, pero no será una rodera que se te quede ahí hasta el fin de los días, porque te va a sujetar mucho el terreno y al final vas a evitar la compactación. Entonces, la ventaja más clara que se ve es esa. Aparte, el pisar todas las calles supone compactar demasiado el suelo, que tampoco creemos que es excesivamente bueno para las raíces de nuestro viñedo. Entonces, cuanto menos pasemos por una calle, intentamos hacer siempre las labores por la calle de la cubierta, sí, para que no se apelmace tanto la otra, porque al final las raíces también sufren en ese sentido, porque no metes 100 kilos, metes un tractor con un apero que eso pesa lo suyo. Yo creo que esta viña puede ser un ejemplo, ¿no? Durante años llevamos haciendo cubierta vegetal, al principio veíamos que sufría, los tallos llegaban por aquí y hemos visto que poco a poco está dando un cambio brutal. O sea, aparte de pues el abonado, el tener cubiertas, creo que se está comportando. Empezamos a notar que los suelos no están compactados, sobre todo eso, que incluso eso, el tener esa calle labrada y esta no, ves que este suelo, teniendo la cubierta vegetal, pisas por él ahora mismo y no está compactado, parece que vas flotando por él y que eso al final pues absorbe más agua. Las plantas están ayudando a la viña a absorber todos los nutrientes que le aportamos y creo que esto empieza a funcionar. Bueno, respecto al cambio climático, el aumento de la temperatura, que desde luego es una realidad, porque llevamos 2 años exagerado, pues la temperatura del suelo, donde hay cubierta vegetal, no tiene nada que ver. O sea, llegan momentos del día, y depende del tipo de suelo, a 20-25 grados de diferencia de temperatura en el propio suelo, en la propia superficie. Con lo cual, moderar esas temperaturas siempre ayuda. Está demostradísimo, ¿no?, que en los lugares donde hay vegetación la temperatura del suelo es muchísimo más baja que por supuesto, en asfaltos o que en eriales o que en tierras labradas. Y eso colaborará a que ese microclima ayude a que el macroclima poco a poco cambie, ¿no? Y de hecho está demostradísimo, ¿no?, en zonas en las que se han dejado ganar a la selva o al bosque, acaba por cambiar el clima de una zona. Y bueno, pues no digo que nosotros vayamos a cambiar el clima de una zona, pero colaborar a que no nos afecte tanto, sí. Otro problema que tenemos es, quizá el gran abandonado de todos estos años, es la biodiversidad del suelo. Los suelos que están labrados sistemáticamente son suelos que prácticamente no tienen vida. Entonces, el hecho de que tengamos cubiertas vegetales nos va a ayudar a que haya una corte de organismos allí que hacen su trabajo a la hora de transformar esa materia orgánica en nutrientes que sean disponibles para las plantas. La mejora de la biodiversidad es también fundamental. El aumento de la materia orgánica, la vida en el suelo, el servir de refugio, quiero decir, yo eso no lo tengo estudiado, eso es lo micro, pero el servir de refugio de fauna que me ayude a combatir algunas plagas que tengo en el viñedo. Las cubiertas vegetales tienen muchos menos inconvenientes de lo que nos imaginamos. Al final, que te genere biodiversidad en el suelo, que aumente la población de microbiológica en el suelo, eso te va a favorecer
que aumente la capacidad de almacenamiento de CO2, que la relación carbono-nitrógeno sea mayor, que el pH se estabilice en un punto, la infiltración de agua también te la favorece mucho, entonces tiene muchas ventajas, lo que pasa es que el manejo es fundamental y además es una buena lucha contra las malas hierbas, es una competencia natural que evita que otras plantas que pueden ser relativamente perjudiciales para el viñedo que se implanten y que prosperen. En el tema de la biodiversidad, nosotros estamos notando que para la tierra la va a favorecer. Nosotros en la tierra, todos los bichitos que pueda haber, los microorganismos, todo, se nota que hay vida en la tierra. No es una tierra que está arada que dice, si es que no hay nada de vida, es que en la tierra esta hay vida. Entonces, cuando nosotros nos acogimos a decir, bueno, vamos a cuidar los olivos que ya teníamos, nosotros nos encontramos la cubierta vegetal hecha y estaba que no crecía ni una hierba, allí no crece hierba, no crece nada más que esta hierba chiquitita y mucho musgo. Entonces allí hay siempre, cuando llueve, conserva mucho la humedad, se pone esponjoso el terreno y allí hay cosecha cuando llueve. Cuando llueve y viene la temporada bien, hay cosecha. Este año hay parcelas que tienen bastante aceituna. Nosotros tenemos bastante aceituna y todo lo que tenemos es cubierta vegetal. Antigua, porque hay cubierta vegetal de 30 años. La cubierta vegetal tan antigua, pues está funcionando perfectamente allí. Perfectamente. El olivo está frondoso. Sí, no la siego. Allí no se toca. Bueno, llevamos con cubiertas, yo creo que llevamos como 15 años. Estamos en el 2023, llevaremos aproximadamente 15 años desde que empezamos a trabajar algo con cubiertas, a hacer las primeras pruebas con cubiertas. De forma generalizada, pues como 10 años, desde que lo implantamos en casi todas las viñas, o en todas las viñas. Pues años como este, efectivamente lo que acabo de comentar, que la temperatura, si la temperatura de la superficie del suelo no es tan alta, la incidencia de ese calor y de la radiación que se aplica sobre las plantas es menor. Hay menos temperatura, la radiación será la misma, pero hay menos temperatura que fuerza los metabolismos, ¿no? Y bueno, pues en años como este nos beneficia completamente, ¿no? Está claro que en otras viñas que yo tengo, en otras viñas que observo, la menor temperatura en horas centrales del día colabora a que haya menos deshidratación de las uvas, como ha ocurrido, por ejemplo, todo este septiembre hemos ido sufriendo una deshidratación de las uvas hasta que hemos vendimiado todas, porque era inevitable, era muy altas temperaturas, mucha radiación solar, y eso pues son las dos condiciones a la vez, ¿no? Una quema la piel y la otra provoca deshidratación. Pues en nuestro caso hemos combatido algo, hemos mitigado algo ese efecto en un año como este, que se ha visto clarísimamente. También pensamos que contribuyen a una mejora de la biodiversidad, porque bueno, pues, en las cubiertas viven también toda una serie de seres vivos que combaten plagas en el olivar, que si no estuvieran esos seres vivos, pues bueno, pues solo vivirían lo que son las propias plagas. De hecho, por ejemplo, ahora mismo estamos implantando algunas plantas de olivarda para atraer a las crisopas, para intentar combatir la mosca del olivo, que aunque bueno, pues no es un problema para nosotras porque hacemos cosecha temprana y así, pero sí pensamos que puede ser un problema a nivel general, y bueno, pues el tener un ecosistema más completo pensamos que es algo que nos beneficia a todos. Pero a nivel de biodiversidad sí que es muy importante, porque tienes un montón de fauna auxiliar, que pueden ser abejas, pueden ser megaquílidos, pueden ser mariquitas, crisopas, un montón de insectos que te ayudan al manejo de otras plagas en el viñedo, que son muy... O sea, al final es un reservorio de vida, entonces está bien. Y a nivel de suelo también, claro, al final si tú aumentas la microbiota del suelo, pues vas a tener mucha mayor descomposición de carbono, la planta va a estar mucho mejor nutrida y va a tener más fácilmente asimilables los nutrientes que tenga en el suelo, sin necesidad de tanta enmienda de abono. Entonces al final son ventajas. Si tú eres capaz de
de manejar todo con cubiertas vegetales completas, no alternas como solemos hacer nosotros, porque al final de las 65 hectáreas que tenemos en Veronia Rueda, tenemos con cubierta vegetal las partes más comprometidas por tipo de suelo, por tipo de condiciones de la parcela, de inclinación, de tal. Entonces, supone un coste de siembra, de manejo y tal, pero no es significativo respecto al labrado completo. Somos una empresa que creo que somos bastante innovadora en nuestro sector, o al menos no dejamos de probar nada, o no, a lo mejor no hacemos caso de algo que se nos diga que no funciona, sino que lo probamos a pequeña o a gran escala, y si nos funciona lo desarrollamos a toda la escala, ¿no? Y eso es lo que empezamos a hacer con las cubiertas vegetales. Bueno, pues ¿por qué las cubiertas vegetales pueden tener sentido en otras zonas con mucha más precipitación y aquí no? Seguro que tienen sentido, lo que pasa es que tienen otro sentido. No podemos copiar y calcar lo que vale en otros lugares, es decir, en regiones de Francia, de Italia o de Alemania, en las que utilizan cubiertas, pero porque llueven 1.500 litros por metro cuadrado al año, lo utilizan fundamentalmente con otros objetivos mayoritarios más importantes que yo. Pero a mí las cubiertas vegetales tienen todo el sentido, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos a probar, como hemos probado muchísimas cosas, como probamos el cultivo en espaldera en un terreno en el que fundamentalmente se cultivaba en vaso, porque el sol nos llega a quemar las uvas, hay que protegerlas. Bueno, pues hay que ver, hay que probar, hay que ver que se hace en condiciones iguales que las tuyas, en condiciones diferentes, y bueno, pues también nos hemos planteado algunas veces hacer siembra de las cubiertas vegetales. Posiblemente en el futuro, en algunos lugares con mucha más baja materia orgánica, empecemos a hacer siembras con leguminosas o con gramíneas a mucha más densidad, que nos puedan aportar mucha más materia orgánica cuando las seguimos, ¿no? Bueno, es cuestión de probar y de pensar que se puede cambiar, ¿no? Entonces ya fue cuando empezamos a hablar o pensar un poco en las cubiertas pues sembradas, ¿no? Aportar semillas que puedan ser más beneficiosas para la viña, y ya pues íbamos pues incluso alternando, ¿no? Es decir, vamos a dejar en algunas zonas que creemos que no tenemos hierba muy invasiva o que pueda ser perjudicial, dejamos lo espontáneo, y en otras vamos sembrando a ver qué es lo que ocurre. Y eso ha sido por lo que nos hemos decidido por las cubiertas. Hemos sufrido mucho porque ha habido años que creíamos que bueno, llegando mayo, lo bonitas que estaban, y decíamos, joder, ¿cómo vamos a quitar esto? Si queremos, esto tiene que ser beneficioso para la tierra, y luego llegaban los meses siguientes de verano y la verdad que las cepas pues lo sufrían. Y eso que estamos hablando de un lineo sí, uno no, o sea, que si llegamos, nos da la locura y hubiéramos dejado todas las calles, creo que no hubiera sido algo beneficioso. Y esas bases pues son las que hemos cogido y las que hemos tomado para ir haciendo cosas a nuestra forma y en nuestro terreno, ¿no? Porque sí que hay cosas que pueden funcionar en su terreno, y otro tipo de cosas que no pueden funcionar en el nuestro, ¿no? Y esa ha sido ya nuestra experiencia en base a muchos años, vamos, muchos. Llevamos unos 6-7 años haciendo esto de las cubiertas vegetales, y esas pequeñas pruebas de acierto y error pues es lo que hemos ido trasladando. Y al final nosotros pues estamos convencidos de que, bueno, que aunque en ecológico no podemos echar herbicida, no podemos hacer nada, es aportar semillas pues que le pueden beneficiar a nuestras plantas. Es importante decir que en el tema de los suelos y del manejo, cada caso es un mundo. Entonces no podemos aplicar una misma solución para todo el mundo. Por los años que llevo trabajando con ellos, de verdad que son gente que tienen espíritu científico, ellos hacen pruebas, y aciertos, errores, y nosotros aprendemos muchísimo con ellos. Hay ciertas cosas en el punto de vista técnico que a lo mejor no lo saben, pero la cuestión empírica la conocen perfectamente, y muchas veces ellos nos dan consejos a nosotros y nosotros a ellos. Es un intercambio, es un aprendizaje mutuo, y eso es muy importante. Y uno de los objetivos de este vídeo es que realmente el conocimiento de otra manera, envuelto en otro tipo de formato, llegue, pero no se puede convertir en algo que sea dogmático, y tenemos que adaptarnos a las diferentes circunstancias y a los diferentes ritmos de la gente y de las necesidades que pueda tener el suelo.